como director general de una fundación. Eh, Soy el director de la Fundación Deporteo. Fue una fundación que iniciamos con mi hermano y mi esposa, en su momento mi novia, con el propósito de generar un medio por el cual llegáramos con una ocupación significativa como es el deporte a comunidades con altas condiciones de vulnerabilidad y pues realizar procesos de atención con estas comunidades. Mucho de lo que hacemos pues tiene participación de terapeutas ocupacionales y manejamos como integradores lo que es el deporte. Eh, por otra parte, mm, me he movido mucho en el ámbito empresarial. Tengo otra empresa que gesté desde hace un par de años. La empresa se llama Inversiones de Empequesas y con esta manejamos una serie de servicios también, digamos, de otra índole, pero es acerca de los que les quiero compartir. Con esta empresa en particular, poniendo en contexto, eh, tuvimos la oportunidad de hacer una adquisición de una tractomula eh, el año pasado y ahorita en épocas de COVID, pues me aventuré a hacer un viaje en ella junto con el conductor para llevar una serie de insumos tanto a lo que sería en una zona indígena en Bolívar y en la Uribe, en Uribia, en La Guajira. Entonces, pues quiero contarles un poco también de esta experiencia que hemos tenido desde las diferentes visiones de trabajo, comunidad y bienestar. Eh, bueno, iniciando. Si quieres darme la siguiente presentación. Gracias. La anterior, te pasaste. Listo. Quiero poner en contexto un elemento fundamental en la vida de las personas que es el trabajo, ¿cierto? Es un área ocupacional esencial para el ser humano. Desde la terapia ocupacional la hemos estudiado y la llevamos estudiando en una gran medida, porque es una de las grandes áreas donde podemos agrupar el hacer del ser humano, ¿cierto? Es un área en el cual se tiene unas características muy importantes y es que desde el deber ser de lo que es el trabajo, permite la realización del ser humano, aporta a la producción y a la reproducción del ser humano, según algunos teóricos. ¿Qué pasa frente a esta producción y reproducción? Hablamos de producción pues porque se emiten servicios, se emiten productos en los cuales pues se tiene o la idea es que tengan de servicio al ser humano o pues a elementos de la naturaleza, que si lo pensamos desde un modelo de sostenibilidad. Por otra parte, tenemos que el trabajo tiene unos elementos y unos lineamientos acá en Colombia que es ampliamente legislado y que tiene unas características de formalidad e informalidad. Sin embargo, pues nuestra legislación responde a tratados internacionales y a algunas de las diferentes ocupaciones que se tienen. Hice una revisión de lo que es la clasificación nacional de ocupaciones y tenemos que hay 537 perfiles ocupacionales. Si mencionamos esos 537 perfiles ocupacionales, pues la legislación y todo lo que hagamos en el área de trabajo, pues es muy amplia porque es para acudir a toda esta serie de ocupaciones que tenemos registradas. ¿Qué pasa? Que ahorita para ir anticipando la siguiente diapositiva, entramos a un evento mundial que para todos es conocido que es el COVID, las medidas de aislamiento por COVID-19. Les compartí un link que es reciente del tiempo y es de economía por sectores y las cifras del empleo informal. Lo que les dije, tenemos dos características en el trabajo. Hay trabajo formal
y hay trabajo informal. Pues tenemos que las medidas que se han tomado son pensadas eh, por la formalidad o para la formalidad, pero tenemos que tener en cuenta que acá, digamos, dentro de la formalidad hay una serie de contratos o de requisitos que debemos cumplir, y dentro de esos contratos hay unos que son neurálgicos como los contratos de prestación de servicios, ¿sí? Dentro de estos contratos, las personas que están amparadas con todos los contratos a término fijo, a término indefinido, van a tener unas condiciones de estabilidad. Ahorita muchas van a tener posibilidad de hacer teletrabajo, que según la legislación no se denominó teletrabajo, sino trabajo en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene unas implicaciones en términos del aseguramiento por parte de las aseguradoras de riesgos laborales y por parte de las condiciones que debería cubrir el empleador, ¿cierto? Porque al yo prestar un servicio a un empleador, el empleador es responsable de mi seguridad y mi integridad. Entonces, si en el teletrabajo, según la legislación que tenemos, está amparado eso, pero ante una dimensión de la pandemia se generó una nueva línea porque no se podían parar, porque no hay el control ni hay la operatividad en este momento para llevarlo a trabajo en casa. Sin embargo, digamos que en haciendo un panorama de contexto, quiero que pensemos en elementos como la diferenciación entre teletrabajo y trabajo en casa, cómo influirían y qué aspectos podrían quedar por fuera, aun cuando el trabajador, pues según los estudios que se han presentado últimamente, ha tenido una multiplicación de su carga laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque las condiciones del trabajo en casa requieren una verificación que sería del otro elemento que vamos a hablar, de la productividad. ¿Qué pasa en el trabajo? Como estamos acostumbrados principalmente acá para Colombia, tenemos un trabajo que está arreglado por un horario, ¿sí? El empleador sabe a qué horas ingresa el trabajador, a qué hora se va, y pues tiene una serie de controles durante este periodo de tiempo en el trabajo. Sin embargo, en el trabajo en casa, como ya no se media un control directo, sino se está es, telemonitoreando el progreso, empezamos a hablar del otro elemento que es la productividad. Profe, la siguiente. En la productividad, básicamente, el resumen de la productividad es obtener resultados. Obtener resultados, tener unos procesos y unas formas de poder realizar donde tengamos una medición permanente, donde hagamos evaluaciones, donde tengamos planeaciones y tengamos el mejoramiento, que es lo que eh, se ha visto desde los sistemas de gestión como un ciclo PHB. Básicamente lo que le apuntamos a la productividad con unos indicadores que serían los indicadores de que se hizo la diferente tarea, llamémoslo para los estudiantes universitarios, que se cumplió con las encuestas que se debían determinar, que se cumplió con determinados estándares o ítems. Entonces estaríamos hablando de resultados. Pero como se media con el empleador y se media con las demás actividades, pues tendríamos ahí una barrera que es, debemos tener una respuesta inmediata a una situación inmediata para la cual no estamos preparados. No está preparado ni los empleadores ni los trabajadores en su gran medida, ¿sí? Si hacemos el análisis. Entonces, acá el tema es que debemos cambiar rápidamente un paradigma del presentismo y hacer un ajuste acorde a las actividades que se requieren. Entonces es cuando muy probablemente debemos incursionar desde ese análisis de actividades, por ejemplo, llevando a cabo al contexto el rol de terapeuta ocupacional, de poder analizar las actividades y poder descomponer de ese entregable, pues, qué debería ser el paso a paso y eso estimarle
un tiempo durante su productividad para no saturar el trabajo en su ambiente laboral, que en este momento es su hogar, ¿sí? Y que aparte, pues, se está viendo afectadas las relaciones o en esa medida se ven directamente implicadas las relaciones interpersonales con la familia, las relaciones con las parejas, pues por la dinámica de lo que es el teletrabajo. Entramos al siguiente ítem. Nuevamente seguimos a manera de contexto los cuatro elementos. El cuarto ítem es bienestar. Bienestar ha sido mirado desde una perspectiva amplia. Eh, Creo que lo más cercano que tenemos al bienestar desde lo que podríamos medir a nivel internacional se viene midiendo y son indicadores que en países como Noruega se están empezando a cambiar de la medición de lo que son los indicadores sustanciales de los países, eh, como el Producto Interno Bruto ya pasó de lado, ¿sí? Ya la productividad en ese sentido pasó de lado y entramos a hablar es de la calidad de vida, ¿sí? Y empiezan a establecerse índices de calidad de vida. Hay muchos establecidos y digamos que desde el modelo de bienestar podríamos hablar casi como un, eh, un símil a bienestar, el tema de la calidad de vida. En este momento traigo a colación una parte de un artículo del Universo de Bienestar y Funcionamiento según la CIF, donde nos traen a colación un modelo de lo que es el bienestar o los elementos que contienen el bienestar. Se supone que el modelo no es cerrado, sino es un modelo abierto, por eso los, eh, las elipses no están totalmente encerradas, sino son continuas. No sé si lo alcanzan, si no son punteadas. No sé si lo alcanzan a identificar. Entonces tenemos unos dominios del bienestar, unas funciones mentales, sensoriales, cardiovasculares, destacan otras que son las capacidades de aprendizaje y de movilidad, ¿cierto? Que si entramos a evaluar en cómo han venido viéndose afectadas, cómo han venido viéndose involucradas, se han venido transformando en este espacio de confinamiento, pues tendremos una serie de elementos para poder hablar después en el cierre. De esto hablamos del dominio del bienestar relacionados con salud. Indudablemente no podemos hablar de bienestar y de calidad de vida si no tenemos unas condiciones favorables de salud. Y si retomamos las visiones de salud, por ejemplo, desde lo que está prescrito por la OMS, como el estado completo de bienestar físico, social, mental, emocional, pues entraríamos a mirar que acá también no lo retoman las relaciones interpersonales, educación, empleo, etc. Que acá se vienen viendo afectadas por estas condiciones del confinamiento, del COVID. Hay personas que en su trabajo no están dentro de las excepciones, entonces no estarían dentro del confinamiento, pero sí a causa del COVID están viendo afectadas estas condiciones de bienestar. Y los dominios de bienestar finalmente en la tercera esfera, no relacionadas con la salud, las condiciones de material de vida y conocimiento, la autonomía, el autocontrol, el altruismo, que para mí en este momento juega un papel más que fundamental, nunca antes visto, porque en este momento, así como el COVID ha traído cosas o ha exacerbado cosas negativas para la sociedad, ha traído en una gran cantidad de población cosas muy positivas. Ha exaltado muchas virtudes del ser humano y una es el altruismo. Se han visto campañas de donaciones, digamos que no solo en ser humano a ser humano, sino se han llevado los perritos, por ejemplo, en Europa, donde se acabaron prácticamente los perros en situación de calle, eh, porque las familias los adoptaron y los recogieron para tenerlos en los hogares. Acá en Colombia hemos visto muchas campañas
de la policía, de fundaciones, de otras entidades para poder hacer este salvamento y resguardar esta integridad de estos grupos vulnerables, ¿cierto? En este momento tendríamos que hablar de la vida y de la vulnerabilidad en general en la vida. Y teniendo en cuenta todo el concepto de bienestar, pues tendríamos que ver nosotros también qué podemos desarrollar en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros territorios para poder mitigar un poco los efectos sobre el bienestar y podernos repensar el modelo que tenemos en el momento para cuando empecemos la salida del confinamiento, cuando se termine este elemento de pandemia, podamos migrar de modelos netamente centrados en la productividad, netamente centrados en el trabajo con algunas condiciones eh, de precarización, porque algunas condiciones son pensadas y son muy rigurosas en las ciudades capitales, pero si te vas a cualquier territorio aislado de Colombia, escasamente que tengan un trabajo o una posibilidad de tener un ingreso ya es una super posibilidad. Entonces no podríamos pensar desde el modelo actual que en esa misma que apenas y logran tener un ingreso, podamos pensar en un aseguramiento y toda una implementación, por ejemplo, de sistemas de gestión como ahorita venimos hablando. Por último, el cuarto elemento que tenemos es la comunidad, ¿cierto? Tenemos la comunidad de manera global como el ecosistema donde nos encontramos, las personas con las que intercambiamos, pero la comunidad es esas personas con las cuales nosotros hemos construido una red, ¿cierto? La red de apoyo que muchas veces en salud manejamos. Esa comunidad que está circulante en la persona, que son directamente, en muchos casos la familia, pero en muchos casos son los amigos, en muchos casos son las personas que están en el ambiente hospitalario y que los están protegiendo, los están cuidando, otro tipo de personas. Y la comunidad, desde este punto de vista que quiero que lo pensemos, tiene que ver también con el ambiente en el cual se desenvuelve esa comunidad. Desde el punto de vista de comunidad, una comunidad intercultural, abierta en su pensamiento, libre pensante, respetuosa de la diversidad, una comunidad con un sinnúmero de cualidades que debemos seguir cultivando, que en este momento la propia situación del COVID nos ha llevado, nos ha puesto esa comunidad en dos puntos claves. El punto en el que nos podemos ver ensimismados o aislados totalmente, depravados de todas las situaciones, o llevarnos a una fase mucho más eh, trascendental, donde podamos romper el paradigma, donde podamos ser nosotros veedores y constructores de comunidad por medio de estos espacios, por medio de las comunicaciones o de generar videollamadas con la familia, de generar videollamadas con los amigos, de generar espacios donde 100% estemos tejiendo esta comunidad. ¿Qué pasa? Que si lo hablamos para nuestro contexto es mucho más fácil, pero ahora quiero que podamos ver la siguiente presentación, lo que les dije, la siguiente diapositiva. Tenemos un contexto en el cual hemos estado en casa. La primera foto, estoy yo en el apartamento, tratando de cuidar del bienestar en estas condiciones que tenemos. Desde Deporte hemos impulsado un programa para que las personas puedan tener un espacio de práctica de actividad física en casa, ¿sí? Donde podamos aliviar nuestra salud física, pero nuestra salud mental. Sobre todo está pensado más en tener un espacio de oxígeno para nuestra salud mental. Estamos aportando. Les comenté en un inicio que había hecho una compra de una tractomula, acá estoy,
En el periodo de confinamiento es nuestra segunda imagen y se podrán imaginar como buen terapeuta que analizando el contexto, les cuento de este viaje, eh, no se conseguía comida en carretera, no se conseguía un lugar donde poder tener siquiera agua, porque estaban cerradas todas las entradas a los municipios desde Ibagué, que es donde vivo, hasta donde íbamos en el lugar del viaje. Y lo único que había abierto era un lugar donde paran los señores de las tractomulas o los camiones a hacer los cambios de aceite o hacer algún tipo de arreglo a los carros. Les conté lo que hacíamos con Deporteo, ¿verdad? Entonces teníamos una sesión en vivo y me puse a hacer la sesión. Habían unos 12 conductores y como dentro de nuestra cotidianidad, este sentido del bienestar, de lo que a veces llamamos las pausas activas, lo que hemos venido trabajando con personas que están en una postura sedente por más de 12 a 14 horas en el día. No es ni siquiera cercano pensar en que una, un externo pueda estar ahí haciendo un tipo de actividad física en ese contexto. Sin embargo, después de llevar como 15 minutos, dos personas se acercaron y terminaron vinculándose a la actividad que estábamos proponiendo antes. Les conté cuál era el propósito, eso en qué les contribuía, pero el tema acá se convierte en un elemento de comunidad, de poder acercarme al otro, de poder contarle desde mi perspectiva cuál puede ser un elemento que le contribuya a su salud, a su bienestar, y que ellos con sus construcciones de la vida, con su forma de ver la vida, analicen y piensen si eso les puede aportar. Y obtuvimos que dos personas se vincularon a esta participación. En la siguiente imagen estamos ya nuevamente en casa con mi esposa, que también es terapeuta ocupacional, que ha tenido, trabaja en colegio con niños de preescolar, que ha tenido que vivir un teletrabajo, un trabajo en casa donde evidentemente para unos niños tan pequeños es una situación muy complicada porque la comunidad de padres de familia no está preparada, eh, es un colegio, digamos, con unas posibilidades de educación eh, y con una instrumentalización un poco mayor, porque en teoría es el mejor colegio que es en Ibagué, pero entramos a hablar ahí de elementos de barrera y que nos llevan a formar brechas, porque conocimos los casos de los profesores que tienen que ver, mi familia por parte de mi mamá, la mayoría son docentes y trabajan en instituciones públicas, de lo que tienen que hacer los docentes con grupos de 40, 45, 48 niños, que es enviar guías, tratar de tener unas sesiones virtuales a el colegio donde pues trabaja mi esposa, donde ha tenido que multiplicar sus esfuerzos, pero eh, tiene 9 niños porque les dividieron, son grupos de 18, entonces les asignaron para sus sesiones sincrónicas poder tener 9 en tutoría, les toca multiplicarse porque tienen jornada en la mañana y jornada en la tarde, pero se transforma el modo de aprendizaje, el modelo de ver la vida. Eh, entonces tengamos ahí un quinto elemento que son las barreras en este momento, digamos, de acceso que estarían mediadas en este momento por la capacidad de consumo que tienen las personas. En la siguiente, por favor, en este contexto, en la primera imagen les quiero mostrar eh, la visita que tuvimos hacia la comunidad indígena. Una comunidad indígena en un, no, anterior, profe, por favor. Esa, en la primera. Una comunidad indígena en un territorio que se llama Tuchín. Tuchín es en Bolívar, donde tuvimos para ingresar.
quizás las personas que conocen La Guajira en épocas antes de COVID saben que para el turista que ingresa a La Guajira eh, hacen un tipo de retén, atraviesan cercas, cadenas, para que les entreguen algo de comida, esto especialmente hacia la Alta Guajira, porque ellos no tienen estos elementos, estos apoyos y porque tristemente la corrupción no permite que estos apoyos lleguen a estas comunidades. Algo así nos pasó en Tuchín. Llevábamos eh, alimentos para allá y nos correspondieron 4 bloqueos por parte de las comunidades indígenas en las cuales eh, les íbamos a entregar algo de dinero y la respuesta de la comunidad fue, no queremos dinero, acá no tenemos comida ni para comprar. Entonces, eh, pueden que trabajen su tierra, pueden que hagan elementos de productividad, puede que tengan otro tipo de intercambios, pero en últimas sus condiciones de bienestar están totalmente eh, en un punto muy, muy, muy bajo. Después de atravesar esto, nos llevábamos comida, logramos ir a otro territorio, pero debíamos salir por la misma vía que ingresamos. Que más allá del compromiso que adquirimos, pues también el sentido de voluntad y la responsabilidad social que teníamos, pues pudimos entregar un mercado a cada una de las comunidades. Un mercado pues eh, un poco amplio porque son comunidades, muchos niños. Entonces, para pensar, no sé, en elementos como este. La otra foto, la del árbol muy, muy quemado, eh, es para que pensemos en elementos de la sanidad, ¿sí? El bienestar, lo que les dije, con calidad de vida, pero de esos dos no podemos hablar si no pensamos en elementos de salud. Y en esta época de COVID no podemos pensar en ninguna de esas si no pensamos en saneamiento básico, ¿sí? Es una de las cosas que tenemos que ver. Hemos visto que se han hecho jornadas de higienización en prácticamente todo el país, pero si uno se pone a analizar las características de las regiones que tenemos de aquí hasta la punta de Colombia, de punta a punta, y en las poblaciones pequeñas que hay de ahí para arriba, identifique una característica que es común a todas. No tienen un lugar para disponer las basuras. El lugar para disponer las basuras es la entrada y la salida del pueblo. Entonces, hay una cantidad de contaminación impresionante. En la foto no se alcanza a ver muy bien, pero en esa zona había mucho plástico, ya es entrando a Uribe en La Guajira. Y pues las comunidades, eh, ¿cómo podemos pensar en tener unas condiciones para atacar la pandemia si no tenemos unas condiciones mínimas para procurar esa calidad de vida de las personas? En la siguiente imagen, la que está alta, que se ve un encercado, es también los esfuerzos que hacen las personas por protegerse, por proteger a sus comunidades y por de cierta manera eh, proteger también a los transeúntes. En medio de la nada, en ese lugar, conseguimos un restaurante y la señora, hablando con ella, una indígena, vivían solo mujeres en ese lugar. Y pusieron una caneca de 5 galones y le pusieron una llavecita. Hicieron un lavado de manos muy casero, muy autóctono, pero a todas las personas que iban a ingresar a su espacio de restaurante, que es ese espacio en tierra que vemos ahí, les pedían que por favor se lavaran las manos, que hicieran toda la higienización. Entonces, desde el punto de vista de comunidad, ¿cómo vemos esas comunidades en esos territorios tan apartados? Eh, la foto que sigue es la casa lateral que había al punto donde está la zona de higienización de lavado de manos que se tienen en esos puntos. La siguiente, por favor. En la siguiente son dos elementos. Uno,
eh, el puente Alfonso López Fumareo, que es de la entrada a Barranquilla. Un puente, una construcción muy, muy, muy grande. eh, lo deja atónito a uno cuando la mira. Pero realmente eh, tomé el puente porque es la muestra de que hay muchas cosas en Colombia que se pueden hacer, que se han venido haciendo, pero que el puente es donde debería llegar la ruta del sol. Hasta ahí debería llegar, pero por lo que ya sabemos de casos de corrupción, no ha podido llegar. Entonces, muchas cosas del trabajo y de la productividad, en este caso por las empresas, por el modelo y por los principios éticos, porque ahí no tiene que ver con nada más, nos lleva a eso, a que tengamos un puente colosal, enorme, pero que los accesos al puente sean terribles, porque básicamente se perdió el dinero de la ruta del sol. La siguiente es uno de los mayores privilegios de la vida, de los lugares donde más feliz me encuentro y donde más me reencuentro conmigo y me permite reflexionar mucho acerca de la vida, que es la playa. Mm, Y quiero hablarles también del impacto ambiental que tenemos. Como se ha reducido de manera sustancial el tráfico de buques por estos sectores que estoy cercano, es la ruta entre Barranquilla y Santa Marta. Eh, el mar de Barranquilla para muchos es un mar muy turbio, muy sucio. En este sector es supremamente sucio, pero sorprendentemente desde la línea, como más o menos donde tiene el mouse, la profe, un poquito más arriba, se podía ver un azul turquesa increíble, ¿sí? Eh, Solo se puede describir, solo se puede eh, reconocer la experiencia de ver un mar que yo lo he conocido, que es supremamente sucio, a ver un mar de un color turquesa, eso es indescriptible. Eh, y eso muestra que mucho de lo que hacemos tiene un impacto muy grande en, pues, en la calidad de vida de todos. Y por eso la invitación es empezar a reflexionar sobre qué debemos medir, hacia dónde debemos apuntar las mediciones en todo lo que nosotros hacemos, hacia que se cumpla un trabajo, a que se tenga productividad o que realmente tengamos condiciones de calidad de vida para las personas y bienestar. Eh, la siguiente, como les conté, no habían restaurantes, no habían paradas, no habían absolutamente nada. Personas que igual no tenían opciones, no tienen las posibilidades. Eh, Encontramos de estos muchos lugares donde hicieron hornillas improvisadas para poder tener algo de alimentos, pues para venderles a las personas que transitan, que en este momento son los transportadores de carga, pero para que ellos también pudieran satisfacer de una mínima forma sus necesidades. Eh, a todas luces, si una persona piensa en salubridad, en condiciones de manipulación de alimentos o cosas como esas, en este lugar no encontramos, pero es pensar que este lugar es la cocina de muchas familias de Colombia, ¿sí? Es que afortunadamente nosotros podemos comer pollo ahí, pero muchas familias de Colombia no tienen nada para poderle aplicar. Y finalmente, en la imagen que le corresponde al lado, fue un accidente que debimos presenciar muy triste. El conductor de esa tractomula falleció. Pero lo que más me impactó a mí fue que las personas que transitamos, los que eran afines a su comunidad, los que eran transportadores, los que eran, se bajaron a tratar de ayudar al señor de la tractomula. Y lo que es inconcebible es que mientras las personas tratamos de hacer eso, las demás personas de por ahí, entiendo que hay situaciones de hambre terribles, perplejas, pero se botaron a saquear toda la carga, porque era arroz, y en menos de
O sea, no había llegado la ambulancia para auxiliar a la persona y antes de que llegara la ambulancia ya habían desocupado 35 toneladas de arroz. Entonces es también hasta dónde hemos llegado como sociedad. Eh, Finalmente, en la siguiente diapositiva, les quería mostrar que desde las posibilidades, y los quería invitar que desde las posibilidades que cada uno tengamos, eh, desde nuestros conocimientos, desde nuestras posibilidades económicas, desde nuestra intencionalidad de ser con las demás personas, con nuestra familia, con lo que sea, podemos generar espacios para ayudar a aumentar su calidad de vida, para ayudar a que en esta época de pandemia podamos tener un trabajo mucho mejor, podamos sortear elementos desde lo que hablábamos, desde la productividad, desde esto no podemos, en el modelo en que estamos insertos, no podemos dejar a un lado eso, pero sí podemos pensar en seguir formando comunidades, en seguir procurando el bienestar de las personas y les comparto parte de un proyecto de vida que es lo que les digo. Eh, Asesor, consultor empresarial, empresario afortunadamente, digamos que hemos tenido una fortuna porque la vida nos ha tratado muy bien, pero siempre hemos tenido la responsabilidad social. Este es el programa Entrenando Sueños, seguimos con nuestros niños, seguimos haciendo cosas por Colombia y la invitación es a que sigamos haciendo. No quiero dar fórmulas, quería presentarles unos elementos que son transversales, que son necesarios, que son importantes reflexionarlos, pero que cada uno debe empezar a hacer esa introspección, esa evaluación de lo que hemos venido conversando, de que la comunidad no es solo mi comunidad, que no es solo mi familia, que no es solo, sino es el macroambiente donde estamos, porque algo que sí trajo esta pandemia es dejar de pensar que eso nomás podía ser en China, sino que cuando llegó acá es algo que también nos podía tocar a nosotros y como nos puede tocar a nosotros, estamos prestándole mucha más atención. Entonces, muchas gracias por escucharme. Probablemente después pienso hacer un artículo de reflexión sobre esto porque es una de las posibilidades grandes que me dio el confinamiento desde una reconociendo que estamos en una posición de privilegio frente a muchas personas de la comunidad, pero haciendo un ejercicio reflexivo de que debemos cambiar y debemos transformar muchas de las cosas que hacemos para poder seguir avanzando como sociedad. Entonces, luego, Bueno, buenas tardes. Creo que ahí ya me pueden escuchar, ¿verdad? Sí, señora. Gracias, Juan Camilo, por tu presentación. Realmente para la terapia ocupacional es muy importante contar con estos aportes que desde las vivencias comunitarias y sobre todo en este tránsito que como experiencia de vida nos puedes compartir a través de las reflexiones Karen y a través... Alejandra Segura Rodríguez quería preguntar algo. ¿Perdón? Mar, Ya, con mucho si gusto, hemos espero tenido pues que algunas, haya sido un aporte que puedan hemos tenido pensar y dificultades. reflexionar acerca de lo que conversamos.
Hemos tenido algunos problemas técnicos en el retorno entre nuestro conferencista y No, esta creo que parte. no te escucho. Si de pronto puedes dejar el audio. No, no escucho, realmente no escucho a nadie. Bueno, voy a tratar de, espérame un segundo, voy A a ver, tratar de hacerte una llamada. ahora sí. Ahora sí los escucho. ¿Ya escuchas? Aló. Bueno, les decía que hemos tenido algún problema técnico el día de hoy porque no hay retorno entre nosotros desde el programa de salud UNAL contigo y nuestro conferencista. Pero bueno, aquí hemos salido adelante. Tengo a Juan Camilo a través de la línea telefónica para poder retroalimentarnos. Estaba diciendo que agradecía mucho su participación y sobre todo la posibilidad de compartir con esta comunidad las experiencias que tuvo alrededor de un trabajo comunitario que es muy importante desde terapia ocupacional, pero sobre todo en esta experiencia de vida que nos ha tocado a todos con esto de la pandemia, poder construir ya unas bases para lo que nos espera en el futuro. Y hacer este abordaje desde el trabajo, la productividad, la comunidad, el bienestar, todo esto con lo que nos ha ilustrado el día de hoy, creo que nos impone nuevos retos desde las diferentes disciplinas, desde las mismas familias, nuestras comunidades con las que tengamos relación. Y creo que eso es de los aportes más importantes, poderlo haber visto cómo se hizo ese tránsito eh, hasta comunidades que históricamente pues han sido muy abandonadas, que viven en una situación muy precaria desde todo el punto de vista, abastecimiento de servicios básicos, también de alimentación, de muchos factores que nos lleva a repensar nuestras ocupaciones como lo hemos manifestado en otros espacios. Los invito a que si tienen algunas preguntas o comentarios aquí a través del chat, por favor. De todas maneras, también quería hacer énfasis en que las actividades que se realizan desde el emprendimiento que ha tenido nuestro colega y egresado Juan Camilo Nempeque es un gran ejemplo en el sentido que por lo menos les quiero compartir que he sido partícipe en la medida que he podido de las sesiones que realiza Fundación Deporteo. Él no lo mencionó acá y si tienes la posibilidad, Juan Camilo, de escribir la dirección electrónica o el enlace ahí en el chat, porque sería muy bueno que las personas puedan tener este referente. Fundación Deporteo nos ofrece actividades de bienestar, actividad física en diferentes modalidades, en diferentes horarios, de lunes a lunes. Y creo que esa es una de las cosas que más alimentan y más pueden nutrir, digamos, este confinamiento y esta experiencia que hemos tenido y que a lo mejor nos ha llevado a cambiar muchas de nuestras rutinas. Entonces, si podemos, de todas maneras por Facebook, si pueden buscar Fundación Deporteo, ahí hacen el link. Nidia Alejandra Jiménez nos dice, muchas gracias, una reflexión situada que nos ayuda a recrear la pluralidad de la realidad que vivimos. La posibilidad de contar con los recursos económicos es uno de los mayores retos e inequidades. Si quieres mencionar algo, creo que puedes abrir el micrófono, Juan Camilo. A ver si puedo, no sé, no sé. Bueno, pero por acá puedes. Por acá podría decir, porque creo que no fue posible. Sí, creo que el tema
Por eso les digo que debemos estar pensando en el cambio humano, porque sin lugar a dudas, las brechas económicas son pues, lo que más maximiza los efectos de esta pandemia. Y es lo que resalta, es lo que ha resaltado todo el tiempo. Las diferentes situaciones que se presentan acá en Colombia. Por eso vivir la pandemia acá en Colombia es muy diferente que vivir en otro país industrial. Creo que es algo para lo cual debemos trabajar cuando salgamos. Tenemos invitaciones que si podemos pensarnos desde la práctica avanzada, la damos en comunidades marginales donde salgamos a otros territorios, se han hecho, conozco de cerca las experiencias donde se han ido, pero que fuera casi que un metimiento, un espacio rural donde podamos irnos y encontrarnos con estas comunidades y pensarnos en diferentes formas de estrategias, el conocimiento que adquirimos lo podamos transferir de una manera adecuada para poder hablar de temas de calidad de vida, de bienestar y poder ser los facilitadores en los territorios. Creo que sería una de las labores más grandes que podamos hacer. Perfecto, entonces, pues ya llegando al final de nuestro programa de hoy, Saludunal contigo, he dejado acá en el chat un comentario para que de verdad que los invitamos a consultar la página de Facebook Fundación Deporteo y participar de las actividades a diario en vivo o en diferido. Igualmente, Juan Camilo hace parte del comité y de los miembros de colegiados del Colegio Colombiano de Terapia Ocupacional, desde donde también se hacen trabajos muy importantes. Tratamos de compartir las experiencias y las construcciones que se van llevando a cabo por el gremio y poderlas transferir hacia la comunidad de alguna manera. Entonces, bueno, Paula Alejandra nos dice que muchas gracias por compartir estas experiencias. Igualmente, Guiomar dice que muy interesantes estas reflexiones. Y en general, bueno, pues muchas gracias a la audiencia por habernos acompañado en esta sesión. Todo esto precisamente hace parte de las experiencias que nos ha tocado vivir, tratar de sacar esta programación a diario por parte del programa de Saludunal Contigo. Es todo un reto porque dependemos de las conexiones, de cómo cada quien pueda empatar precisamente estos canales de comunicación para hacer efectiva la transmisión y finalmente llegar hasta ustedes, hasta sus hogares o donde estén, que es lo más importante. Recordemos que la programación a diario se sube por el canal de YouTube, en donde pueden hacer las repeticiones y pueden compartirlas para aquellos que a la hora no se han podido conectar. Gracias a todos. Alison nos dice muchas gracias, Camilo, por tu presentación y gracias a la Universidad Nacional por este espacio. ¿Cuál es el rol del terapeuta ocupacional en el deporte? Es un campo que ha sido situado más a la fisioterapia. Juan Camilo, si nos puedes ayudar ahí con esta última intervención. Claro que sí. Bueno, nuevamente invitarlos a que participen en las actividades que hacemos con Deporteo. Fácilmente pueden ingresar en Facebook buscando Fundación Deporteo. Por otra parte, el rol del terapeuta ocupacional en el deporte. Nosotros somos facilitadores. El deporte es desde el principio un gestor y motor de cambio social. Nosotros tenemos las herramientas para poder generar ese deporte desde el análisis de las condiciones psicosociales de las personas y desde la adaptación de las condiciones de el juego propiamente de lo que es el deporte. De hecho, nosotros fuimos partícipes de la estrategia Fútbol por la Paz. Ojalá la puedan consultar porque eso daría espacio para otra entrevista. Pero es mucho de lo que hacemos como terapeutas ocupacionales, de lo que podemos hacer como terapeutas ocupacionales. Un fútbol de una manera diferente, se arregló de una manera totalmente diferente. Y si
hicimos una adaptación ocupacional, pero es una estrategia que en estos momentos han llevado a 54 municipios del país y lo hicimos con varias fundaciones, con participación de varios profesionales, entonces ojalá lo puedan consultar. Gracias, Juan Camilo. Y ahí me permito yo hacer un complemento para Alison, que no sé desde qué, digamos, frente nos hace su pregunta, pero es cierto. Digamos que las disciplinas se naturalizan con un objeto de estudio y pues se identifican por algo. Efectivamente, la fisioterapia pues siempre su forma de intervenir con las comunidades y con las personas pues es mediante la actividad física, pero eso digamos que no limita a diferentes profesionales para que puedan mediante esta estrategia pues llegar a hacer transformaciones sociales, desde la terapia ocupacional por ejemplo, y en el recorrido que conozco de Juan Camilo, desde su formación y el emprendimiento que ha tenido y demás, digamos que nosotros no solamente lo fundamentamos desde los hábitos que se pretenden formar en las personas como estilos de vida y trabajo saludable que se incorpora muy bien a concienciar a las personas a que efectivamente hagan uso de la actividad física para lograr una mejor calidad de vida, un estilo de vida como tal, sino que también es una actividad por medio de la cual nosotros intervenimos muchos aspectos, tanto emocionales, psicosociales, etcétera. Pero aquí hay una experiencia que se une a lo que es la profesión, es decir, no va atado al rol como tal del terapeuta ocupacional únicamente, sino que hay un sentido de servir a la comunidad más allá inclusive de la profesión, que es lo que siento, porque he visto cómo se ha logrado interactuar con entrenadores físicos, deportólogos, especialistas en otros temas de la educación física y demás, para llevar a cabo desde una perspectiva más amplia, fisioterapeutas también, por supuesto, estas actividades a la comunidad. Entonces creo que es una labor integradora, una labor que nos lleva a trabajar más en conjunto, en interdisciplinariedad, y bueno, ese sería el alcance. Nuevamente agradecer su participación, acompañarnos en estos espacios. Los esperamos el día de mañana con una programación que iniciamos 8 de la mañana. Mañana también tendremos a las 11 de la mañana una participación de otro terapeuta ocupacional hablándonos de manejo de la discapacidad visual en todo este tema del confinamiento y de la pandemia. Los esperamos para que nos acompañen desde las 8 de la mañana a 11 de la mañana y 5 de la tarde con una nueva programación. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde. Gracias, Juan Camilo, por todos los aportes y bueno, hasta luego. Agradecemos que vayan saliendo de sala para poder concluir la grabación. Muchísimas gracias.